Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del tema que estamos estudiando. Estamos estudiando el tema del Espíritu Santo y específicamente estamos en el subtema de los dones espirituales. Como siempre, hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué es lo que estuvimos estudiando? Uno y el mismo Espíritu. Ese fue el tema de la clase pasada, en donde estuvimos hablando de todos los dones escritos en el pasaje de 1 Corintios capítulo 12. En él encontrábamos que no solamente hay una pequeña lista, sino que el apóstol Pablo escribe de que son diversos dones y hay diversas operaciones del Espíritu, diversos ministerios, pero la sesión la enfocamos en todos los dones que son generados y ejecutados por el Espíritu. Aprendimos que nadie posee en sí mismo el poder de un don, sino que todos son operados por el Espíritu en su soberana voluntad. Nos introducimos a los 9 dones que el apóstol Pablo menciona, en donde encontramos el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagro, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua y don de interpretación de lenguas. Y nos centramos y enfocamos en el versículo 11, en el que el apóstol Pablo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno. No existe tal cosa como que los dones son operados en grupo o en equipo, entre Dios y yo. Como que Dios pone los idiomas y yo pongo la lengua. Dios hace la sanidad, pero yo pongo las manos. Dios pone la profecía, pero yo la articulo. Él pone la sabiduría, pero yo pongo las palabras. En cuanto a los dones se refiere, según el verso 6, dice que Dios es quien hace todas estas cosas en todos. Y con respecto a los dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Las hace uno. Así que estos versículos aniquilan todo tipo de jactancia y quema de raíz la arrogancia de todo aquel que pretende ser superior porque ha recibido algún tipo de don. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está enseñándonos que nadie tiene palabra de sabiduría por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien da sabiduría. Nadie da palabra de ciencia por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien da la ciencia. Nadie tiene fe por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien da fe. Nadie hace sanidades, porque el Espíritu Santo es el que sana. Nadie hace milagros, porque el Espíritu Santo es quien hace milagros. Nadie discierne espíritus por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien exhibe los espíritus. Nadie habla en lengua por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien da diversos géneros de lengua. Nadie interpreta lenguas por sí mismo, porque es el Espíritu Santo quien da la interpretación de esas lenguas. Por lo tanto, no hay ningún motivo para creer que en los dones hay jerarquías espirituales que se establecen por una diferencia de estatus entre los que hablan en lengua y los que no hablan, entre los que oran y las personas se sanan y aquellos que no tienen ningún don. Ninguno puede provocar lo sobrenatural, porque las cosas sobrenaturales le pertenecen al Espíritu.
Y a un hombre natural no se le puede atribuir lo sobrenatural. Por lo tanto, no puede atribuirse el poder de ejercer en sí mismo por su voluntad el operar ninguno de los dones, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Vamos a leerlo otra vez el pasaje de primera carta a los Corintios. Capítulo 12, del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor como está escrita. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. El tema de hoy, hermanos, en el que nos vamos a estar centrando es la necesidad y propósito de los dones del Espíritu. Nuevamente, el tema de hoy es la necesidad y propósito de los dones del Espíritu. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Oramos al Señor. Señor, nos presentamos delante de ti. Purifícanos por medio de tu palabra. Santifícanos por medio de tu palabra. Reconocemos nuestra inferioridad ante la majestad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar luz a nuestras mentes, para que podamos entender el propósito por el cual tú diste los dones. Llena de luz nuestras mentes, Señor, con tu palabra en esta mañana. Y que el Espíritu Santo haga la obra que debe hacer en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero que comencemos, hermanos, aprendiendo que antes de la llegada de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo no se habían ejercido ciertos dones aquí en la tierra. Por ejemplo, el don más relevante, el don más mencionado, el más promovido, como lo es hablar en lengua, no era un don ejercitado y era algo que nunca se había visto. Nunca se había visto. En realidad, cuando hablamos del don de hablar en lenguas en el Pentecostés, en la narrativa de Hechos 2, estamos hablando de un verdadero e incuestionable milagro. Era algo que jamás, nunca se había visto y se había oído. Pero la profecía sí había sido un don que se había ejercitado por personas específicas a quienes Dios soberanamente eligió para usar transmitiendo su palabra.
Dios tuvo profetas. En el Antiguo Testamento encontramos profetas que eran personas que daban una predicción del tiempo, usados por el Espíritu Santo. Ahora quiero que nos grabemos algo en nuestra mente y nuestro corazón, y es lo siguiente: no hay ninguna manifestación del Espíritu, no hay ningún don del Espíritu que no sea para provecho. Lo vuelvo a repetir: no hay ninguna manifestación del Espíritu, no hay ningún don del Espíritu que no sea para provecho. Es lo que dice el versículo 7 de lo que acabamos de leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Todos los dones tienen y tenían un propósito. Todos fueron dados por una necesidad. Y quiero enfocarme en los dones más relevantes, en los más protagónicos de la narrativa del libro de Hechos, los dones que mayormente son mencionados, que son el hablar en lenguas, el don de milagros, el don de sanidades y señales y prodigios. Los únicos que encontramos nosotros en el libro de Hechos, los dones más relevantes son el hablar en lengua, el don de sanidades, el don de milagros, las señales y prodigios. De los otros dones que hemos visto, no se da relato. Ahora nos vamos a enfocar en esos dones, los que mayormente son mencionados, para que identifiquemos cuál era el propósito y por qué fueron dados. Quiero que aprendamos que si Dios dio a los que estaban en el Pentecostés el don de hablar en lengua, Dios no lo hizo por diversión. Dios no hizo esto para que los que hablaban en lenguas dijeran: oh, qué milagro que estoy hablando en otro idioma. No. Dios no dio los dones de lengua para que alguien se sintiera feliz de que estaba hablando en otro idioma. Dios tenía un propósito. El hablar en lenguas tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito por el cual el Espíritu Santo da las lenguas es porque tenía que ser predicado el Evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuál era la limitante que los hermanos judíos tenían? La limitante que ellos tenían es que ellos no podían hablar en otras lenguas. Ellos podían hablar solamente en su lengua natal. La pregunta es la siguiente: ¿era necesario que el Espíritu Santo repartiera diversos géneros de lengua? Amén. Era necesario. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito era transmitir el mensaje del Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, como Jesús lo había mandado. La palabra de Dios no dice que las 8,000 personas convertidas después del mensaje de Pedro fuesen solo judíos. Y eso es interesante, porque entre esas personas habían judíos y habían gentiles, personas de múltiples nacionalidades. Y lo maravilloso de las lenguas en el Pentecostés es que las personas estaban glorificando a Dios en diversos géneros de lengua. Creo firmemente que el mensaje del apóstol Pedro fue entendido y probablemente traducido por el Espíritu Santo, porque él hizo interpretar diversas lenguas ese mensaje pregonado. La Biblia no registra que fueron solamente judíos los convertidos, así que eso nos hace abrir la posibilidad de pensar de que Dios hizo la obra
Y esos mensajes anunciados en diversos géneros de lengua fueron interpretados correctamente para la gloria de Dios. El don de hablar en lenguas, esta manifestación del Espíritu Santo, debe traer consigo provecho y fruto. No hay ningún don que el Espíritu Santo dé que no lleve provecho y que no lleve fruto. Las lenguas tienen como fin exaltar a Dios pregonando el Evangelio por medio de los diversos géneros de lengua. Ahora, hasta este punto, los únicos que habían hablado en lengua eran los judíos que habían estado en el Pentecostés. Eso indicaba que la obra de la manifestación del Espíritu de hablar en lenguas había sido solo para judíos. Pero eso no fue así, porque a Dios le plació darlo también a los gentiles. Exactamente de la misma manera que se la dio a los judíos. Para mostrarle a los judíos que la manifestación del Espíritu no se prestaba para usarse con motivos de superioridad sobre los demás. Nadie estaba por encima del otro. Los judíos no estaban por encima de los gentiles y los gentiles no estaban por encima de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo está predicando en la casa de Cornelio, en donde todos eran gentiles, y mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y todos hablaban en lenguas, de la misma manera que ellos hablaron en el Pentecostés. Y creo que cada uno de los gentiles que estaban ahí y experimentaron la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, tuvo que proclamar el Evangelio a otros gentiles en otro idioma. ¿Me doy a entender, hermano? Ellos tuvieron que pregonar el Evangelio, o bien en su propio idioma, o en otro idioma, porque ese es el objetivo de las lenguas. Así que el Espíritu Santo estaba extendiendo el alcance de la predicación del Evangelio por medio de las lenguas. Y aquí quiero señalar otro propósito por el cual el Espíritu Santo da el don de las lenguas a los gentiles. Centremos nuestra atención en lo siguiente. El propósito del Espíritu Santo era unificar la iglesia en la proclamación del Evangelio como un solo cuerpo. No podía ningún judío creer en su mente que solo era ello, específicamente los judíos que habían experimentado la manifestación del Pentecostés. Estos judíos no podían simplemente creer que solamente ellos experimentaron el poder del Espíritu Santo, porque los gentiles también recibieron lo mismo. Así que verdaderamente, como ellos se sentían hijos de Dios, los gentiles también eran hijos de Dios. Había obrado el Espíritu Santo de la misma manera. Nadie podía decir, nosotros tenemos esto que ustedes no tienen. Los gentiles también habían sido bautizados en el Espíritu Santo y sin duda alguna recibieron el don de lengua. Eso es lo que está escrito en Hechos capítulo 11, versículo 17. El apóstol Pedro, dando el informe, le dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar, para que pudiese estorbar a Dios? Ahora bien, hermanos, el don de lengua fue diseñado para la predicación a los incrédulos. Lo vuelvo a repetir. El don de lenguas fue diseñado para la predicación a los incrédulos. No vino en ningún momento para el uso de la edificación de los creyentes. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios,
capítulo 14, versículo 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver aquí acerca del don de lenguas? Que el don de lenguas fue diseñado para la proclamación del Evangelio a los incrédulos, no para la edificación de la iglesia. Amén. Ahora, los propósitos del don de lengua fueron los siguientes. Primero, el primer propósito fue la predicación del Evangelio en otros idiomas. Ese fue el primer propósito del don de lenguas. La predicación del Evangelio en otros idiomas. ¿Qué garantizaba eso? Garantizaba la expansión del Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación. El segundo propósito del don de lenguas fue unificar a la iglesia sin motivos de discriminación. Cristo tenía una sola iglesia compuesta de toda tribu, lengua, pueblo y nación, sin importar todas sus diferencias. Somos un solo cuerpo. La limitante era que los judíos solo hablaban griego. Entonces necesitaban predicar en diversos géneros de lengua. Amén. Ahora, dediquemos un poquito de tiempo para hablar de los otros dones que terminan en una sola categoría, que es la manifestación sobrenatural del Espíritu. Ahí encontramos los milagros, encontramos las sanidades, encontramos las señales y encontramos los prodigios. La narrativa del libro de Hechos, en esa narrativa no encontramos un capítulo que narre la manifestación y operaciones de los dones de cada uno en particular, pero sí encontramos una ráfaga de narrativas en donde se nos dice que hubieron muchas señales, hubieron muchos milagros, hubieron diversas sanidades por mano de los apóstoles. Eso sí lo encontramos. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Cuando estamos hablando de estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, en donde se encuentran milagros, sanidades, señales y prodigios, no estamos hablando de cosas insignificantes o cosas leves. No estamos hablando del que el Señor sanó a alguien de gripe. Cuando hablamos de estas cosas, son cosas significativas. Son tan significativas que fueron capaces de desconcertar ciudades, tales como resurrección de muertos, levantar paralíticos, entre muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué razón fue así? ¿Qué necesidad había de que los apóstoles ejercieran estos dones? Y quiero mencionarlo de esta manera porque la palabra de Dios registra que todas estas cosas eran hechas por mano de los apóstoles. ¿Sí? Eso es importante. Es muy importante porque no estamos hablando de que esos dones los tenían muchas personas. No. Encontramos ahí que no cualquier persona podía ejercer esos dones. No en cualquier persona habían sanidades, prodigios, milagros y señales. Eso es importante. Hemos aprendido que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, y en la narrativa de Hechos encontramos que el Espíritu Santo
quiso que estos dones fueran ministrados solamente por los apóstoles. Eso es importantísimo. Ahora, encontramos algo aquí en lo que Jesús habla con Nicodemo y unas palabras que Nicodemo le dice a Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, mire esto, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo es la representación de que el propósito de las señales es que todos estén seguros que Dios puede hacer lo extraordinario y lo sobrenatural. Y solo Dios lo puede hacer. Lo que encontramos aquí es que el diseño de los dones de milagros y sanidades está basado primeramente como el método por el cual el Espíritu Santo confirmaba que los apóstoles eran los elegidos para la cimentación de la iglesia como su autoridad. Antes que Cristo viniese, no había una predicación del Evangelio. Pero cuando la iglesia de Cristo nace, la predicación del Evangelio tiene su comienzo. El Evangelio es predicado a incrédulos. Y todos los que escucharan necesitaban creer que esa predicación era real y era segura. Y la manera que el Espíritu Santo demuestra, asegura que la predicación del Evangelio es genuinamente auténtica, la manera en la que Él autenticaba, acreditaba y aprobaba su verdad era por medio de sanidades, milagros, señales y prodigios. Nadie podía decir eso no es cierto, porque vieron a un cojo de 40 años brincar como cordero. Aquí encontramos un principio maravilloso de Dios, y es que a través de los tiempos Dios siempre ha anunciado y pregonado su palabra por medio de sus siervos. Era notorio cuando un profeta era un profeta de Jehová. Y aquí está lo especial. Podían haber 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, pero había un profeta de Jehová ahí que representaba la autoridad divina. Eran 400 de Baal y 450 de Acera. La única forma por la cual Dios autenticaba y acreditaba que ese profeta era suyo era por señales y prodigios. Era por milagros. Dios hizo descender fuego del cielo, quemó el sacrificio, quemó los 12 cántaros de agua y las 12 piedras. Estamos hablando de una verdadera señal de autenticación que Dios hacía en sus elegidos. También podemos probar eso en Moisés, con todas las señales y milagros que se dieron por medio de las manos de Moisés. Esa era la señal que Dios daba, con la cual autenticaba la autoridad de una persona.
Podemos encontrar eso en muchos otros profetas. Dios siempre ha hecho señales, prodigios, milagros y sanidades, pero lo usa como el sello de autenticación y acreditación en el cimiento de la iglesia. La iglesia necesitaba tener un fundamento sólido, autenticado y acreditado por Dios mismo. Y fueron los apóstoles los que tenían esa acreditación. El apóstol Pablo dice que alguien que fuese llamado apóstol tenía que tener ciertas características y requerimientos. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El apóstol Pablo se va a comparar con los otros apóstoles. Y en el versículo 12 dice: con todo, ¿con qué se compara? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Por qué? Por señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles eran las cosas que acreditaban a un apóstol? Eran señales, prodigios, milagros y sanidades. Ahora, ¿por qué es que solo los apóstoles, o por qué es que solo fueron manifestados el don de milagros y sanidades en los apóstoles? ¿Por qué es que solamente fueron en ellos? Jesús claramente asigna esto a los apóstoles. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, desde el 14 al 18. Evangelio de Marcos capítulo 16, desde el versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor: finalmente se apareció, ¿a quiénes? A los 11. A los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído en lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le está diciendo esto? A los 11. Primero, Jesús les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón por la resurrección, por no creer en su resurrección. Segundo, les envía a predicar el evangelio. Tercero, les exhorta a creer y les profetiza: estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y ahí está: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que Jesús les está declarando en este pasaje es que serían las cosas, estas serían las cosas por las cuales ellos serían autenticados y reconocidos por los incrédulos como los agentes portadores de la gloriosa salvación, y serían autenticados por estas cosas.
Ellos no habían experimentado ninguna de estas cosas que Jesús les dice. Ninguno de ellos hablaba en lengua. Pero Jesús les está diciendo antes de ascender al cielo y antes del Pentecostés, todos hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes? A los 11. Pero todas estas cosas se cumplieron. Ellos hicieron señales, prodigios, milagros. Era el sello de autenticidad de un ministerio de apóstol. Y el principal requerimiento para ser apóstol era haber visto y oído a Jesús. El Evangelio fue anunciado primeramente por el Señor, luego confirmado por los que lo vieron y oyeron, y Dios, el Espíritu Santo, testificó con ellos la revelación de la verdad, con señales, con prodigios y diversos milagros. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí va. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, este es Jesús, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles, testificando Dios, Espíritu Santo, juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces vemos que los dones de milagros y sanidades tenían un propósito. Tenían un propósito de acuerdo a una necesidad y tenían un fin. Entre muchos falsos maestros, entre muchos predicando mentiras, Dios levantó su verdad y la autenticaba con señales, milagros, sanidades, usando a los apóstoles como el rostro físico de la manifestación del Espíritu Santo. Estos dones fueron para los dones de sanidad, de milagros, de señales y prodigios. Estos dones fueron para autenticar la verdad de la predicación del Evangelio. Y dos, para acreditar a los apóstoles como una autoridad eclesiástica. Ese era el propósito, ese era el fin de estos dones. Ahora, estos dones de milagros y sanidades eran señales, no una señal, sino que eran señales que acreditaban a un apóstol, autenticaban a un apóstol. El apóstol Pablo, en el versículo que leímos de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12 dice, cuando está hablando acerca de los apóstoles, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Quiero que prestemos atención a lo siguiente. Todas estas cosas como sanidades y prodigios y milagros daban protagonismo a personas, pero nunca ningún apóstol realizó bajo su propia voluntad y bajo su propio poder una de estas cosas. Y todas eran señales de un apóstol. Por ejemplo, no podía decir alguien que era apóstol si solamente había orado o hablaba lengua. Alguien podía ser apóstol si había hecho una señal, milagro, prodigio
Y no era cualquier milagro, ni cualquier señal, ni cualquier prodigio. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, de él habla la narrativa en Hechos que se oraban y se enviaban hasta mantos. Y habían sanidades. También ora por el que se cae de la ventana, muere y resucita. Por eso el apóstol Pablo aquí dice que todas las cosas, todas las señales de un apóstol han sido hechas. Ahora ellos nunca se atribuyeron que operaron y generaron ninguna de estas cosas que sucedieron. Sin embargo, se cumplía la palabra de Jesús: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí va lo importante. No se trataba de su protagonismo como apóstol, se trataba de que estaba en juego la veracidad de la palabra profética de Jesús que tenía que ser cumplida. El punto no era ser protagonista de poner las manos y sanar, el punto era que Cristo dijo que pondrían sus manos y sanarían. Entonces estas cosas eran para el cumplimiento de la profecía de Jesús. El Señor daba testimonio de la palabra de su gracia y concedía que por las manos de ellos se hiciesen señales y prodigios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, del 3 al 4, dice la palabra del Señor. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Eran necesarios los dones? Sí, amén, eran necesarios. Las lenguas eran necesarias, las señales eran necesarias, los milagros y la sanidad. Lo que quiero que tengamos claro es que todas estas cosas se necesitaban de manera indispensable en el cimiento de la iglesia. La iglesia fue fundada en estas sólidas bases, milagros incuestionables, y todo tenía un propósito, un objetivo y un fin. Y quiero repetir, no hay ningún don del Espíritu Santo sin propósito. No hay ninguna manifestación del Espíritu sin provecho. Eso es importante. Y quiero finalizar esta sesión recordando que el Espíritu Santo en su palabra no dejó establecido la continuidad del fluir y el mover de los dones. No tenemos un versículo que afirme específicamente tal cosa. Y quiero también decir que tampoco tenemos un versículo en el cual el Espíritu Santo haya afirmado la declaración de que los dones se extinguirían. Lo que sí tenemos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo dijo que los dones cesarían. ¿Por qué estoy hablando acerca de la necesidad y el propósito de los dones? Es importante que entendamos que el fundamento de la iglesia ya fue colocado. Y el fundamento es el cimiento divinamente realizado por completo y fue pleno, no necesita nada más. Lo único que la iglesia necesita es ser edificada sobre ese fundamento. La palabra del Señor nos dice en Efesios 2:20, edificados pues sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, hermanos, hoy ya no tenemos necesidad de que Dios autentique su verdad. Dios ya hizo el fundamento de la iglesia. Hoy la iglesia de Cristo se encuentra en toda tribu,
lengua, pueblo y nación. Y es predicado el Evangelio con diversos géneros de lengua. Por lo tanto, algunos dones ya no son necesidad. Quiero dejarlo claro. Algunos dones ya no son necesidad. No quiero decir que el Espíritu Santo no pueda hacerlos. Pero lo que estoy diciendo es que los dones, por ejemplo el don de lenguas, ya no es necesidad. En el inicio de la iglesia necesitaba ser fundada y cimentada con base sólida. Pero después de ser fundamentada, la necesidad de la iglesia es ser edificada sobre ese fundamento. Amén. Así que hay algunos dones, como lo he dicho ahí, que por palabra del Señor cesaron. Y eso lo estaremos viendo en la próxima clase, si Dios así lo permite. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.